Gracias a Moisés, los hermanos de la música, por guiarnos en la adoración. Y ese último cántico fue de Navidad, ¿no? ¿Fue de Navidad o no era? Sonaba como uno navideño, ¿no? O tiene el ritmo navideño, pero creo que no era la letra navideña. Bueno, vivo mi fantasía de la Navidad pensando que todos los himnos apuntan a la Navidad. Pero bueno, hermanos, es bueno estar aquí y tener este tiempo para estudiar la palabra de Dios junto a ustedes, así que les invito a abrir sus Biblias en Lucas 21, abran sus Biblias en Lucas 21, y mientras llegan allí, déjenme decirles que la Biblia nunca prepara a su pueblo para una paz final sin antes una gran guerra. Esta es una verdad que podemos reconocer leyendo tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, especialmente en las profecías. Dios ha sido absolutamente claro e inequívoco en no ofrecer promesas que apuntan a una paz inmediata sin la necesidad previa de guerras. Dios no puede ser acusado jamás de dar falsas expectativas a su pueblo. Ha sido enteramente honesto en anunciar que llegaría el tiempo, si es cierto, de una paz perpetua, y se anuncia esta paz en la Biblia, pero antes de los tiempos de esa paz vendrán tiempos de un incremento en hostilidades, guerras, batallas, tumultos, revoluciones, guerras entre naciones, nacionales o internacionales. Así que los cristianos no vivimos bajo esta atmósfera mentirosa o falsa esperanza de que en algún momento los intentos de embajadores de la paz, intentos de los derechos humanos o miembros de la ONU, todos ellos tratando de obrar conjuntamente para producir, se supone de inmediato, solamente por la diplomacia, de pronto una paz mundial que reinará por siempre. Eso es imposible, es imposible. Y la razón de esto es sencillo, primero porque Dios no prometió tal cosa en su palabra, no nos dijo que la paz sería lograda por medio de intervenciones diplomáticas de naciones neutrales. Nunca nos dijo eso. La segunda razón por la que no vivimos bajo esta falsa expectativa de una supuesta paz inmediata es porque hay guerras que todavía no se han cumplido y que son anunciadas en la Biblia. Y espero hablar de eso con más exactitud en esta tarde. Pero muchas de estas guerras todavía no han sido cumplidas, así que no importa los intentos del mundo alrededor de nosotros de conseguir una paz, no habrá paz. Este debería ser el mensaje evangélico si nos referimos al menos al mundo temporal, a la tierra, a la política y a las naciones. No habrá paz. Obviamente no estamos hablando de la paz espiritual, que es una paz que podemos conseguir por medio de Cristo y la salvación, pero en términos de guerras y de política y de naciones no habrá una paz inmediata. Y en tercer lugar, ¿por qué no vivimos bajo esta atmósfera engañosa de paz o de anuncios de paz? Es porque la paz verdadera será producida solamente cuando nuestro Señor Jesucristo regrese por segunda vez y descienda del cielo y destruya a los ejércitos del anticristo. Entonces habrá paz. Solamente entonces. El resto y lo que ocurre antes de eso, desde nuestros tiempos hasta que eso ocurra, son simplemente falsos anuncios de paz muy temporales y frágiles que no durarán por mucho tiempo. Así que bueno, no sé ustedes, pero a mí me gusta vivir con la expectativa real de las cosas. Me gusta vivir con la expectativa de que no voy a recibir ningún regalo en Navidad, absolutamente ninguno. Así que cuando alguien me regale una pluma, voy a ser el hombre más feliz, porque mi expectativa era demasiado pobre que cualquier cosa superior a eso me hizo feliz. Y yo creo que nosotros podemos aplicar eso mismo a nuestro mundo actual. No vivimos bajo esa expectativa de que pronto veremos una paz. No vivan bajo esa expectativa. Es imposible, es ridículo, es antibíblico. Lo bíblico es esperar que este mundo crezca en sus hostilidades, odio, maldad. La Biblia anuncia esto. Pablo a Timoteo le dice, y Pedro también anuncia en su segunda carta, de que el mundo se volverá más y más denigrante.
con más odio. Recordamos esa profecía de Apocalipsis 6, creo que es el versículo 4, cuando aparece el caballo de color, el jinete de color bermejo que quita la paz del mundo y de pronto unos a otros se matan y hay guerras, nación contra nación. Eso es lo que debemos esperar antes de la paz verdadera y anhelada que va a traer el Señor Jesús en su segunda venida. Así que esa es nuestra perspectiva. Y creo que eso es mucho más claro cuando revisamos especialmente los versículos 9 y 10 de Lucas 21, que son los versículos en los que vamos a centrarnos en esta tarde, en este gran sermón de Jesús. Ahora, no voy a leer de nuevo todo este discurso. La semana pasada lo leímos y traté de darles una especie de mapa para que ustedes puedan guiarse y no confundirse, porque leyendo Lucas 21, leyendo el pasaje paralelo de Mateo 24, uno podría confundirse porque ambos hablan de una destrucción de Jerusalén. Y lo que les decía la semana pasada es que cuando Lucas 21 relata la destrucción de Jerusalén, yo pienso que está pensando en el año 70 después de Cristo, no en los tiempos finales de la tribulación. Pero cuando Mateo 24 relata la destrucción de Jerusalén, sí está pensando no en el 70 después de Cristo, sino en los tiempos finales de la tribulación. Así que hay una diferencia y espero que sea claro, espero que no lo olviden, espero que recuerden eso porque es importante. De otra manera van a confundirse tremendamente leyendo el discurso de Jesús del Sermón de los Olivos. Y recuerden que una de las cosas importantes, los que hablamos la semana pasada, viendo de manera general este discurso de Jesús, es que nosotros tenemos una perspectiva futurista acerca de lo que Jesús dice aquí. En otras palabras, eso significa que creemos que la gran mayoría de las verdades o profecías que Jesús anuncia aquí, con excepción de la destrucción del 70, van a cumplirse al final de los tiempos. Es decir, es futuro para nosotros, no pasado. Y en ese sentido no somos preteristas. Hay muchos evangélicos cristianos hoy que son preteristas e interpretan, incluso amigos nuestros, que interpretan el capítulo 21 de Lucas y para ellos casi todo lo que está aquí como Mateo 24, casi todo, ellos dicen ya se cumplió en el pasado. Ya se cumplió en el año 70 después de Cristo, en algún otro momento histórico, pero no es futuro. No es futuro porque no creen en un futuro para Israel. Bueno, nosotros creemos que sí es futuro. Y la razón es sencilla, no podemos delinear esto ahora con detalle, pero lo que puedo decirles es que todas las profecías que ya hemos estudiado en diferentes ocasiones del Antiguo Testamento que anuncian cómo Dios va a ser fiel con su pueblo hasta el final, es decir, con su pueblo Israel hasta el final, en un contexto del templo, siendo desecrado, siendo puesto allí la abominación desoladora y todas estas cosas y la persecución del Mesías contra el pueblo de Israel. Y en todo ese contexto Dios promete ser fiel, y si interpretamos esas profecías literalmente nos llevan a concluir que en efecto lo que Jesús dice aquí va a cumplirse en el final de los tiempos. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Si Dios es fiel y Dios hizo promesas a su pueblo Israel, entonces tienen que cumplirse y todavía esperan por un cumplimiento futuro. De otra manera, es casi equivalente, si no creemos esto, es casi equivalente lo que muchos cristianos creen hoy, de que no hay futuro para Israel o que todo eso ya ocurrió en el pasado y Jesús viene al final, simplemente castiga a los malos, nos lleva a los buenos al cielo y ¡pum! Se acabó todo, no hay nada más. Eso es todo mi escatología, una escatología simple, dirían ellos. Yo no diría simple, yo diría extremadamente simplista, tan simplista que es antibíblica. O al menos niega muchas de las profecías bíblicas. Pero es casi equivalente, imaginen ustedes a un hombre que en su boda, en la ceremonia de boda, está listo para darle su anillo a su novia, la que ya está convirtiéndose en su esposa, y cuando está poniendo el anillo en su mano, en su dedo, le promete en su foto serle fiel. ¿Ok? Y le dice, yo te voy a ser fiel hasta el final. Y la novia está regocijándose de alegría e incluso derramando lágrimas porque recibe esta promesa de su esposo de que él va a ser fiel a ella hasta el final. Pero después él termina con una frase simple. Dice, pero te voy a ser fiel alegóricamente hablando.
No literalmente, ¿ok? No literalmente te voy a ser fiel, sino alegóricamente o espiritualizando esto que te acabo de decir. Bueno, la novia va a decir, espera un momento, ¿pero qué estás diciendo? ¿Qué significa esto de que no vas a ser fiel a mí literalmente, sino alegóricamente? ¿Qué significa eso? Claro que sería una promesa infructuosa. Claro que sería un problema decir algo así o interpretarlo de esa manera. No, 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 no. Notan, Dios le hizo promesas a su pueblo en el Antiguo Testamento y esas promesas Dios nunca dijo, pero no es literalmente, no es literalmente que todos los judíos van a regresar a la nación de Israel. No es literalmente que va a haber un reino desde Jerusalén sobre todo. No es alegóricamente. Claro, no hay esperanza en una promesa como esa y Dios nunca prometió tal cosa. Dios prometió todo eso de manera literal. Y esto es lo que tiene el poder de sostener a su pueblo y mantenerlo fiel, creyendo que Él va a cumplir esas promesas. Así que esta es la diferencia entre la perspectiva futurista, la nuestra, y la preterista. Ahora, estamos en el contexto del discurso de Jesús en el Monte de los Olivos, donde se describe su segunda venida y los eventos o señales previas a su segunda venida. Él había profetizado la destrucción del templo en el versículo 6. Él dice, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y eso provocó la pregunta en los discípulos, porque ellos sabían lo que profetizaba Daniel y lo que profetizaba Zacarías, de que habría una persecución de los judíos, habría una destrucción de Jerusalén y del templo, y todo esto está relacionado en Zacarías con el fin de los tiempos, en Daniel también, con el fin de los tiempos, en Joel también. Las naciones serán traídas en Joel 3 para luchar contra Israel. Así que ellos pensaron, ya que Jesús habla de la destrucción del templo, esto tiene que ser una evidencia, una señal del fin de los tiempos. Entonces hacen la pregunta a Jesús en el versículo 7, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Obviamente lo que no sabían los discípulos ni los judíos es que el templo sería destruido en el 70 después de Cristo, pero habrá una futura destrucción de Jerusalén que todavía no ha ocurrido aún y es futura para nosotros. Y Jesús trata de explicarles esto. Así que no va a ser fácil para ellos entender, y estoy seguro que en este sermón de Jesús difícilmente habrían podido entender todos los detalles, y más adelante, sin embargo, ellos ya cuando escriben algunas cartas del Nuevo Testamento demuestran haber entendido lo que Jesús les quería decir aquí. Pero Jesús dice básicamente en los primeros dos versículos, versículos 8 y 9, que esta era actual en la que ellos comenzaban a vivir, que la Biblia también le llama los últimos tiempos, pero no son los tiempos de tribulación final, sino desde la primera venida de Jesús hasta su segunda, se habla de los últimos tiempos, pero tenemos que hacer una distinción con los 7 años de tribulación que esperan por el futuro todavía. Y Jesús dice en el versículo 8 y 9 que esta era estaría caracterizada en primer lugar por falsos mesías. ¿Se acuerdan? El versículo 8 dice, mirad que no seáis engañados. Así que la primera referencia a las señales antes del fin de Jesús fue una preocupación de él, no tanto por las señales en el cielo, sino por los engaños. Por los engaños y las mentiras que iban a caracterizar a falsos mesías. Dice, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Así que claro, es una advertencia. Jesús inicia este sermón con una advertencia doble para sus discípulos. Y la primera es esta que ya estudiamos la semana pasada, la advertencia de los falsos cristos. Ahora, cuando ustedes piensan en un falso Mesías, un falso Cristo, no tienen que pensar en una persona que no ha hecho nada por la sociedad, que todavía vive con sus padres a pesar de que tiene 40 años y no ha avanzado socialmente y tiene algunos problemas en su personalidad. Algún psiquiatra diría algunos trastornos de la personalidad y se cree un superhéroe, otros creen que son Jesús. Y de pronto este tipo de personas ustedes las encuentran en instituciones psiquiátricas
atados sus brazos y alguien se acerca y les pregunta, ¿quién eres? Y él dice, yo soy Jesús de Nazaret. En serio, hay personas así. Ustedes saben eso. Y claro, las instituciones psiquiátricas solo empeoran la cuestión, pero hay gente así. Ahora, Jesús no está pensando en ese tipo de personas, ¿ok? Él no está pensando en ese tipo de ridiculeces. Jesús está pensando en hombres que verdaderamente con el poder de Satanás van a buscar engañar a muchos, anunciándose a sí mismos como ser el verdadero Mesías, el verdadero Jesús. Y esto se lo hace por el poder del enemigo, por el poder del diablo. Ha habido muchos en la historia desde el primer siglo hasta ahora y los seguirá habiendo, hombres que se autoproclaman como el Mesías. El último de ellos será sin duda el anticristo, el que tendrá mayor poder de atracción, de masa, de grandes y numerosas poblaciones que irán tras de él, proclamándolo como el verdadero Jesús de Nazaret en su segunda venida, el verdadero Mesías con grandes poderes que viene a liberar al mundo entero y a las naciones. Pero eso nos lleva al versículo 9. En el versículo 9 encontramos la segunda gran advertencia de Jesús a sus discípulos acerca de esta era. Recuerden, yo pienso que esto es lo que representa la era presente nuestra. La era presente nuestra es lo que caracteriza el tiempo que vivimos hoy, porque es una advertencia de Jesús a sus discípulos y por los cambios en cronología que encontramos en este discurso. Ustedes ya hablamos de esto la semana pasada. Ustedes ven al final del versículo 9, Jesús dice, pero el fin no será inmediatamente. Así que todavía no estamos delante de los eventos que son inmediatos antes del fin, antes de la segunda venida, sino que estamos ante eventos que van a ser repetitivos a lo largo de esta era presente nuestra y que muy probablemente y sin duda van a intensificarse tanto en fuerza como en frecuencia, cuando lleguemos a esos eventos ya inmediatos previos a la segunda venida, que serían los 7 años de tribulación. Así que en otras palabras, lo que Jesús dice en los versículos 8 y 9, yo creo que se aplican a los 7 años de tribulación, pero no solo a los 7 años de tribulación, sino en un sentido a toda la época o la era de la iglesia presente. Y en el versículo 9 él advierte por segunda vez y dice a sus discípulos, cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Aquí tenemos este versículo 9 y Jesús anunciando guerras, Jesús anunciando sediciones. Yo quiero hablar sobre este tema y quiero hablar sobre este tema con libertad, no con miedo. ¿Por qué digo eso? Porque hoy, y creo que muchas de estas acusaciones y observaciones son buenas y necesarias. Y he escuchado muchos predicadores de Latinoamérica, de Norteamérica, hablar en contra de otros predicadores evangélicos que tienden a ser sensacionalistas. Y que cada vez que ven una guerra, ya sea en algún país vecino, cerca o lejos de donde ellos viven, inmediatamente asocian esta guerra con algún versículo específico, alguna profecía específica de la Biblia. Y entonces se vuelven en predicadores sensacionalistas. No hay una buena hermenéutica, una buena interpretación de la Biblia y muchos erran, cometen errores y crece la confusión sobre la profecía debido a este tipo de predicaciones sensacionalistas. ¿Ok? Así que ustedes saben bien aquí que nosotros no somos ese tipo de predicadores porque buscamos ser fieles al texto de la Biblia. Pero por otro lado, los que hacen esta acusación tampoco deben pensar que uno debe restringirse de ver eventos modernos, guerras modernas, y de, al menos desde una perspectiva general, viendo a la profecía bíblica, no poniendo el dedo necesariamente en el nombre de algún país o de algún líder moderno mundial,
Pero sí desde una perspectiva bíblica, la Biblia proveyéndonos una atmósfera profética al menos para entender hacia dónde se dirige este mundo, que hay eventos en el presente que pueden ser un indicador de que estamos acercándonos a lo que la Biblia narra que va a suceder en el final de los tiempos. Y de esto yo quiero hablar un poco y quiero hacerlo con libertad. No me interesa mucho si alguno me acusa de ser sensacionalista. Honestamente no me interesa. Y simplemente quiero hablar con libertad sobre este tema sin temor de ser acusado con este tipo de apelativos, porque creo que es importante, porque creo que la Biblia habla con claridad acerca de algunos temas. Y como vamos a ver, Daniel profetizó claramente sobre los imperios de Babilonia que ya era presente para él, pero profetizó sobre el imperio medo-persa y sobre el imperio griego, y vemos cómo estas profecías se cumplieron al pie de la raya, literalmente. Se habla sobre Alejandro Magno, saliendo como un líder valeroso, como su característica principal, años antes, algunos siglos antes de que aparezca Alejandro Magno en la escena. Daniel ya habló de él, y cuando él murió, Daniel dice que su reino se dividió en 4 reinos, y vemos que en la historia, ustedes leen los libros de la historia, esto se cumplió al pie de la letra. Así que si yo veo profecías bíblicas, debo esperar que estas van a cumplirse literalmente al pie de la letra, y por eso no debo temer. Sí debemos ser cuidados, sí debemos tener una gran dosis de discernimiento, pero al mismo tiempo con firmeza. Si vemos alguna relevancia presente y relacionada con alguna profecía bíblica, creo que debemos ser capaces de atar y asociar estos eventos de alguna manera. Así que voy a tratar de hacer eso en esta tarde, no todo el tiempo, pero primero tenemos que entender este versículo 9. Noten las 2 palabras que Jesús utiliza allí, que es lo que va a caracterizar esta era y también el tiempo de la tribulación, como más claramente dice el versículo 10. Pero el versículo 9 dice: cuando oigáis de guerras y sediciones. Esa palabra guerras es la palabra polemos, muy similar a la palabra en castellano que usamos de polémico. Polemos es la idea de un conflicto militar. Quizá una ayuda a comprender el significado de esta palabra cuando la comparamos con el término batalla. ¿Cuál es la diferencia entre una guerra y una batalla? Por ejemplo, hablamos de la guerra del Peloponeso, pero no de la guerra de Maratón, sino de la batalla de Maratón. Son 2 cosas diferentes, guerra y batalla. Una guerra no es lo mismo que una batalla. Una guerra abraza o incluye todo el curso de hostilidades entre 2 ejércitos. Dentro de una guerra hay muchas, o puede haber muchas batallas. ¿Ok? Así que la guerra es la perspectiva más general y creo que también más internacional cuando estamos hablando de batallas o guerras entre naciones extranjeras. La guerra, de nuevo, es más internacional, vista entre una nación o pueblo enfrentando a otra nación extranjera. Y es la misma palabra que utiliza Mateo 24 en el discurso de Jesús del Monte de los Olivos, y Marcos 13 usan esta misma palabra, polemos. Así que esta era, dice Jesús, será caracterizada por guerras, en otras palabras, naciones atacando naciones. Guerras internacionales. Es lo que dice Jesús. No hay nada de paz aquí, es todo lo contrario si somos honestos. Y la segunda palabra que usa Jesús en el versículo 9 dice: cuando oigáis de guerras y sediciones. La palabra sediciones es la palabra acatástasis. Esta palabra significa disturbios, tumultos, revoluciones, desórdenes. Podría ser incluso una referencia a guerras civiles dentro de un propio país. Pablo, cuando habla de su ministerio a los corintios, dice que él encomienda su ministerio en tribulaciones, etcétera, y añade otras palabras, y una de esas palabras dice en tumultos. Y esa palabra tumultos es la misma que aparece aquí como sediciones. Tumultos es una agitación social,
un arresto político militar dentro de un país, dentro de un pueblo. Es cuando un pueblo se rebela contra su propio gobierno, puede ser. Y sabemos mucho de eso aquí en Ecuador. Puede ser una guerra civil y por eso se traduce como sedición. Barrabás fue acusado de sedición. En Lucas 24 vemos esto y por eso tenía la pena de muerte sobre él de parte del Imperio Romano. Era un sedicioso, es decir, se había levantado en contra del gobierno establecido de Roma. Así que una palabra como guerras o polemos mira hacia las guerras internacionales, hacia afuera, mientras que la otra palabra, sediciones, mira hacia guerras o revueltas internas dentro de un propio país. ¿Ok? Son dos palabras diferentes. La una es guerras internacionales y extranjeras y la otra es a los movimientos tumultuosos dentro de un propio país. Y Jesús dice, todo esto va a caracterizar la era previa antes del fin del mundo. Y los cristianos por varios siglos han debatido y han luchado con la idea de la guerra y las sediciones. ¿Qué se supone que debe hacer un cristiano en medio de este mar tumultuoso de guerras y sediciones? Es algo característico, sí, de nuestra era, no solo a los eventos previos, inmediatos antes del fin, sino también a toda nuestra era. Y la pregunta de muchos cristianos es, ¿debemos involucrarnos en las guerras? ¿Debemos apoyar estas guerras? ¿Debemos participar o debemos evitarlas? ¿Qué se supone que debe ser la respuesta de un cristiano? Me parece curioso que Jesús no haya ofrecido ningún consejo al respecto. De todo lo que dijo proféticamente sobre guerras o todos los consejos que dio a sus discípulos, nunca habló sobre la responsabilidad de, por ejemplo, ser un soldado, de involucrarnos o no en una guerra. Jesús no negó esto, Jesús tampoco afirmó esto. De hecho, toda la Biblia, todo el Nuevo Testamento ni no apoya ni tampoco prohíbe que un cristiano se enliste, por ejemplo, en el ejército para participar de una guerra. Y así que aparentemente el Espíritu Santo nos ha dado alguna libertad de conciencia sobre un tema como este, para tomar la decisión que mejor pensamos sea más bíblica, de acuerdo a nuestra conciencia, de acuerdo a lo que la Biblia enseña, de acuerdo a lo que el Señor está pensando, llamándonos probablemente. Sabemos que Jesús dijo en Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores. Así que estamos seguros, por un lado, de que los cristianos siempre debemos buscar la paz, no provocar guerras. Obviamente, esa no debe ser la intención de un cristiano. Somos pacificadores y buscar hacer la paz. Y yo creo no solamente, principalmente dentro de la iglesia, en el hogar, pero también de forma internacional y en la sociedad. Queremos una sociedad de paz, no de guerra. Pero ser un pacificador, como Jesús enseña, no es lo mismo que ser un pacifista. ¿Ok? Ser un pacificador, en Mateo 5:9, no es lo mismo que ser un pacifista. El movimiento del pacifismo es muy, muy diferente. Evitan a toda costa la guerra, están en contra de cualquier tipo de guerra. Y el problema con esto es que cuando tienes una nación enemiga que está atacando a tu nación de manera injusta, de manera corrupta, para robar territorio o dinero o cualquier cosa, el problema de los pacifistas es que van a evitar la guerra y eso va a significar solo una cosa: que la vida de los millones de habitantes que viven o residen en ese país está inmediatamente en peligro. Tienen el peligro de desaparecer ante las bombas del país enemigo porque ellos rehúsan enlistarse o afirmar la realidad de la guerra. Así que nosotros como cristianos, y creo que esto ya es tradición del cristianismo en 1500 años, los cristianos por lo general hemos afirmado que las guerras a veces pueden ser justas y necesarias, especialmente cuando un país se está defendiendo de otro país agresor. Cuando el otro país es agresor y uno se está defendiendo, entonces apoyar una guerra o incluso participar de una guerra de forma justa y apropiada no es o no constituye un pecado
o una maldad en sí misma. Incluso algunos lo verían como una necesidad moral para defender a la población y protegerla. Y yo creo que estoy en esa línea de pensamiento. Digo, no uso la palabra creo de duda. No sé por qué la dije. Pero estoy seguro que esa es la línea que nosotros seguimos, o yo sigo al menos. Así que, pero Jesús no habló sobre esto. A Jesús no le interesa por ahora, la responsabilidad de los cristianos en el contexto de la guerra. Él solamente dice en el versículo 9, cuando oigáis, cuando escuchen reportes, noticias, anuncios de guerras y sediciones y de una nación levantándose contra otra nación. Ahora, si echamos una mirada al mundo contemporáneo, lo que dice Jesús aquí tiene mucho sentido. No solo mirando la historia, en la historia sabemos hay innumerables guerras. ¿Para qué perder el tiempo aquí yo diciéndoles cuántas guerras ha habido? Tuve la tentación de hacer eso para esta tarde, pero ustedes saben, ustedes pueden ir al internet y ver cuántas guerras ha habido desde el primer siglo hasta hoy. Pero en el tiempo presente, en el tiempo contemporáneo, existen guerras civiles, por ejemplo, dentro de un mismo país, en Afganistán, en Irak, en Libia, en el sur de Sudán, en Siria, en Yemen. Hay guerras civiles. Hay disputas territoriales en Armenia con Azerbaiyán, Armenia siendo apoyada por Rusia y Azerbaiyán siendo apoyada por Turquía. Hay guerras territoriales, qué decir, de Israel y Palestina. Hay guerras territoriales en el este del mar Chino, al sur del mar Chino con Taiwán, las Filipinas y Vietnam, entre Turquía e Irak, entre Ucrania y Rusia, disputas territoriales. ¿Qué más vemos el día de hoy en nuestro mundo? Al día de hoy, desestabilización política dentro del Líbano, en Venezuela, conflictos internacionales entre India y Pakistán, entre Irán y Estados Unidos, entre Corea del Norte y Corea del Sur, entre violencias sectarias, donde se asesinan a número importante de personas. Vemos en la República Central Africana con musulmanes matando a cristianos, en Myanmar musulmanes contra budistas, en Nigeria Boko Haram, un grupo terrorista musulmán, un grupo militante islamista matando y asesinando cristianos en Nigeria, y terrorismo en Mali, en Pakistán, en Somalia. En otros países, violencia criminal en México, en Colombia. Y ahora podemos añadir a Ecuador también allí. Así que se siente mejor ahora. Notan toda esta gran lista de conflictos que hay alrededor de nosotros. Y cualquiera de estos puede explotar para volverse mucho más global en cualquier momento. En cualquier momento. ¿Hay más paz después de escuchar esto en el corazón cuando uno escucha todo esto? Todos estos conflictos indican que el fin está inmediatamente cerca. ¿Qué dice Jesús? Porque la reacción de muchos creyentes es, bueno, al ver todo esto, ya es el fin. Ya es el fin, debe estar muy cerca y nos vamos a morir todos. Y se asustan, y se aterrorizan, y se espantan. Pero Jesús dice en el versículo 9, no os alarméis. No os alarméis. Aun si el conflicto fuese en el patio de nuestra casa o con algún país vecino, no os alarméis. Es la orden de Jesús. Es difícil sentir arresto o susto o espanto ante lo que vive Israel y Palestina. ¿Saben qué? Porque estamos a muchos kilómetros de distancia y eso no nos afecta en nada. Oh, pero ¿qué pasaría si fuese una guerra entre Colombia y Ecuador? O entre Colombia y Perú? O algún otro país vecino? O en las costas ecuatorianas, barcos chinos llegan para conquistar al Ecuador. Oh, entonces sí, uno pensaría, susto, terror, ¿qué significa esto? ¿Será el fin? Y entonces Jesús dice, no os alarméis. No os alarméis. Esa palabra alarméis es la palabra toeo. Literalmente significa estar aterrorizado o espantado. Solo Lucas la usa en el Nuevo Testamento y solo 3 veces.
Jesús la usó en Lucas 12:4 cuando le dice a sus discípulos, no temáis a los que matan el cuerpo. Esa palabra temáis debería ser una palabra más fuerte. No se aterroricen ante los que matan el cuerpo. Así que esta palabra hace referencia a cuando tu vida está en peligro, están a punto de matarte. Imagina que entran a tu casa 2 sicarios en la noche, han abierto la puerta de tu casa para matarte. Y tú sabes que te van a matar. Bueno, es algo similar. Uno se llenaría probablemente de espanto y de terror. Esa es la palabra que Jesús utiliza aquí. No se aterroricen, no se alarmen. Es el terror que provoca cuando ves que tu vida está en peligro. Y me llama la atención que cada vez que veo a algún predicador anunciar que cierta guerra se está llevando a cabo y es la última, dicen, antes de la venida del Señor, seguramente esta es la última guerra antes de la venida del Señor. Y sin embargo Jesús anuncia que habrá muchas guerras por todo el mundo. Noten que él usa el plural en el versículo 9, en las 2 palabras, dice guerras y sediciones. Son palabras en plural. ¿Qué está diciendo Jesús allí? Habrá muchas guerras y muchas guerras civiles, revoluciones y sediciones dentro de un mismo país. Esto es lo que debemos esperar, debemos vivir con esta expectativa de que en cualquier momento, en cualquier lugar del mundo habrá guerras. Y no debo pensar necesariamente que es una indicación de que Jesús va a regresar el día de mañana. Esto es lo que debo esperar. Además, los cristianos no estaremos en la tierra cuando se desaten las últimas guerras previas al fin, porque creemos en el rapto y creemos que Cristo llevará en el rapto a su iglesia para que no viva o experimente aquí en la tierra lo que se vivirá en esas últimas grandes guerras antes del fin. Pero Jesús les dice a sus discípulos que no debían espantarse. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? Noten el versículo 9, la segunda parte. ¿Por qué no debían espantarse? Cuando escuchen de todas estas guerras y sediciones, dice, porque es necesario, especial énfasis allí, porque es necesario. En el griego es la primera palabra que aparece en esta cláusula, en esta oración. Necesario es, dice, literalmente dice necesario porque es que estas cosas acontezcan primero. El énfasis está en la palabra necesario allí. Es necesario que estas cosas acontezcan primero. Es decir, las guerras y las sediciones son necesarias. No sé si habían pensado de esta manera antes, pero es lo que Jesús dice. Sabemos que las guerras producen muerte, dolor, caos, enfermedad, hambruna, pobreza, miseria. La humanidad no puede florecer en el contexto de la guerra porque cambia toda la condición humana, absorbe toda la atención de las personas a una guerra. Pero en un sentido, nosotros sabemos que Dios no es el autor de las guerras, a menos que hablemos de una guerra santa, cuando Dios usa un pueblo como Israel para juzgar a otra nación por su pecado, y ese pecado ha llegado al colmo, Dios puede decidir destruir esa nación, y lo ha hecho en el pasado, y yo creo que lo sigue haciendo en el presente, y lo hará en el futuro. Pero a excepción de esto, sabemos que Dios no es el autor en sí mismo de las guerras nacen por el pecado humano. La primera gran guerra entre dos individuos después de la creación fue entre Caín y Abel, cuando Caín mata a Abel por celos, por envidia y odio. Y de allí las guerras simplemente se esparcieron a medida que la humanidad se multiplicó. La violencia había llegado a tales puntos, en el capítulo 6 de Génesis, entre otros pecados, que Dios decide destruir a toda la humanidad, excepto la familia de Noé. Pero las guerras siempre han sido parte de la vida humana. ¿Por qué? Porque hay pecado. Donde hay pecado hay guerras. Incluso entre dos miembros de una misma iglesia puede haber una guerra en miniatura, una guerra microscópica. Allí se libra una batalla nuclear a veces entre dos hermanos de una misma iglesia, y algunos quieren obtener el arma más grande nuclear para destruir al otro. Y claro, no usamos esos términos, ni está eso necesariamente en el pensamiento, pero notan la actitud, es la misma, el odio. Y así que el hombre es el autor de la guerra en su pecado. Pero en otro sentido, debemos enfatizar, Dios
usa las guerras dentro de su propósito. Y aquí entonces entramos en una dimensión interesante cuando hablamos de las guerras siendo controladas y utilizadas por Dios. Las guerras obviamente no escapan del control divino. Lo que el hombre hace para mal en las guerras, atacando otras naciones, Dios lo usa para bien, para un bien final. Si las guerras son el plan de Dios, entonces son necesarias, es lo que dice Jesús aquí. Si las guerras están dentro del plan de Dios, entonces son necesarias. Saben, no hay otro acontecimiento en la humanidad, aparte de la intervención de Dios mismo, que tenga el efecto de cambiar la realidad social, política, económica, religiosa y educativa de un país o región que la guerra. La guerra lo puede cambiar todo y rápidamente. Lo puede cambiar todo muy rápido. Aparte de Dios, creo que es la fuerza motora detrás de los cambios más importantes en la historia humana. Solo piensa en un par de ejemplos. Los cristianos que eran perseguidos en el primer siglo bajo el Imperio Romano no podían tener un trabajo fijo, una casa permanente. Tenían que estar huyendo de un lugar a otro por sus vidas, escondiéndose, celebrando cultos clandestinamente, escondidas de las autoridades romanas. Eso cambiaba todo tu estilo de vida y absorbía casi toda tu atención. Pero de pronto, la mañana siguiente, aparece un nuevo emperador que dice que el cristianismo debe ser respetado y celebrado dentro del Imperio Romano. Y entonces esos cristianos que ayer eran tremendamente perseguidos, el día siguiente, ahora son perfectamente tolerados. La realidad cambió, toda la realidad. Educación, economía, vida social, vida religiosa, todo cambió. Absolutamente todo. Piensen en los judíos en la Segunda Guerra Mundial, cuando eran perseguidos y asesinados por Hitler en Alemania, en Austria y en otros países. Cuando el día de la Segunda Guerra Mundial terminó, el día siguiente los judíos en Europa se levantaron una atmósfera completa y enteramente diferente. Todo había cambiado, absolutamente todo para ellos. Ahora eran libres y podían caminar en la calle. La guerra lo cambia todo. Cambia la realidad geopolítica de los países. Y lo que quiero decir es que las guerras no son accidentes. Las guerras, incluso presentes, no son casualidades, sino que continuamente están cambiando la situación geopolítica del mundo en el que vivimos bajo el control y la guía soberana del Señor. Y ustedes se preguntan, ¿por qué o para qué? ¿Por qué o para qué? ¿Para qué cambiar la realidad geopolítica de nuestro mundo por medio de las guerras? La respuesta es para prepararlo para el tiempo del fin. Las guerras, pienso yo, son una de las principales herramientas que Dios usa o permite para preparar a este mundo para que esté listo para el tiempo del fin en los últimos 7 años de nuestra historia. Y pienso que esa perspectiva de las guerras es más bíblica a simplemente ignorarlas, espiritualizando todo, o como también muchos hacen, a alertarse o espantarse por medio de ellas. Ninguna de las dos. Ahora déjenme mostrarles cómo funciona esto. Porque Jesús sigue hablando de las guerras en el versículo 10. Noten, en el versículo 10 Jesús dice, al final del 9 dice, pero el fin no será inmediatamente. Así que hay un lapso de tiempo entre esta descripción de falsos cristos y guerras y sediciones. Hay un lapso de tiempo hasta que llegue el fin. Y el versículo 10 dice, entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y yo creo que esto es más una referencia a los 7 años de tribulación. Reino contra reino y nación contra nación. Estas son guerras internacionales o guerras transnacionales incluso, cruzando océanos. Déjeme leer algo aquí en Mateo 24, porque estos son los 2 únicos versículos en que Jesús en el sermón de Lucas 21 habla de las guerras. Pero Mateo 24 añade algo más en este mismo contexto.
Y él dice en el versículo 15, Mateo 24, 15, dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entiende, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Por qué huir? Bueno, porque en el versículo 15 viene un gran ejército. Un gran ejército. ¿Quién lidera este ejército? Jesús conecta esto con la profecía de Daniel. ¿Y de qué habló Daniel? Daniel habló de la abominación desoladora. Así que Mateo aquí añade más información sobre una futura guerra en Jerusalén, aparte de la del 70, de que habla Lucas 21. Mateo nos lleva al futuro Jerusalén y nos habla de una futura guerra ya, donde aparecerá la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Y da esta instrucción a sus discípulos, obviamente aplicado a la generación que iba a vivir en esos tiempos. Los que estén en Judea huyan a los montes. No es tiempo para presentarle defensa a este gran ejército. No es momento de guerrear, ni luchar, ni enlistarse para la guerra. No, es momento de huir. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, claro, porque será más difícil para ellas huir. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Así que es claramente una referencia al tiempo del fin. ¿De qué está hablando Jesús aquí? Él nos introduce a otra gran guerra. En esta versión del sermón de Jesús en Mateo 24, y esta gran guerra es de la que habla Daniel. Pero Jesús había hablado de esto, los profetas habían hablado de esto en el pasado. Déjenme llevarles solo unos cuantos versículos aquí antes de llegar a Daniel, porque es en Daniel donde quiero quedarme por un momento con ustedes antes de terminar en esta tarde. Isaías dice en el capítulo 19, noten las palabras similares, incluso las que aparecen en Jesús, en su sermón de Lucas 21, dice Isaías 19, 2, levantaré egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Este es un anuncio de lo que va a suceder al fin también. Si ustedes van a la profecía de Joel, en el capítulo 3, creo que mencioné esta referencia bíblica, pero no leímos. Si nunca logran llegar a Joel, pueden escuchar lo que voy a leer. Pero dice Joel en el capítulo 3, en el versículo 1, dice, porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. ¿Cuál es el valle de Josafat? Es el valle de Israel. Esto es una referencia a Israel. Es Israel. Y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo, de Israel, mi heredad, a quien ellas se esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Y dice en el versículo 4, y también dice, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón? ¿Qué significa esto? Estas ciudades van a venir, estos reinos van a venir a luchar contra Israel. Esto es en el tiempo del fin. Y Dios dice, ¿qué tengo yo con ustedes? ¿Por qué vienen a destruir mi tierra? Dice, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Y el Señor da las razones de por qué haría esto, como ellos habían despojado a su pueblo. En los versículos 5, 6, los habían vendido a naciones extranjeras. Noten lo que dice el versículo 9, proclamad esto entre las naciones. Versículo 9, proclamad guerra. Despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil fuerte soy. Versículo 11, juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat. Otra vez, ese llamado de Dios a las naciones gentiles, enemigas de Israel, para venir a luchar contra Israel. Yo creo que esta es una referencia al ejército del anticristo.
Dice, despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, esto es en Israel, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. En otras palabras, lo que las naciones no saben hoy, y es que se están preparando con su odio hacia Israel, con su odio hacia algún otro país conservador, es que lo único que hacen con esas guerras, ellos intentando destruir al pueblo de Dios, no saben que están dirigiéndose y están preparando el camino para su propia destrucción, porque Dios ha decidido juzgarlas no en sus propias tierras, sino cuando vayan y acudan a la nación de Israel para destruirla. Allí Dios se va a sentar y las va a juzgar. Dice versículo 13, echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, esto es en Israel, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. ¿Y qué ocurre inmediatamente después de esto? El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. ¿Les parece familiar? Esto es lo mismo que dice Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13. Estos son los eventos justo inmediatamente previos a la venida del Mesías. Estas son las guerras y una gran guerra contra el pueblo de Israel en el tiempo del fin. Ahora quiero llevarles a Daniel y quiero mostrarles algo que probablemente no han escuchado antes, pero está bien. Ustedes pueden considerar esto, pueden profundizar esto en casa y estudiar con más detenimiento. Siempre es bueno darles motivos extra para estudiar la Biblia, ¿no? Así que si digo algo, aunque ustedes no lo crean, pero al menos van a la casa a revisar la Biblia y eso ya es un triunfo para nosotros. El hecho de que simplemente vayan a casa a estudiar más la Escritura. Y Daniel habla, porque las profecías de Jesús, se dan cuenta, leímos en Mateo 24, se basan en Daniel. Están centradas en lo que había profetizado Daniel muchos siglos antes. Y por eso es importante entender lo que dice Daniel. Y yo creo que entendiendo lo que dice Daniel a la luz del contexto, en este caso del reino de Babilonia, de Nabucodonosor, de Belsasar, etc., creo que podemos tener una mejor perspectiva para entender el mundo presente. Y sin ser sensacionalistas, como decía al principio, entender hacia dónde se dirigen los tumultos y las guerras que estamos viendo en el presente. Al final no es tan súper difícil entenderlo. Ahora noten esto. Vamos a leer algunos pasajes aquí y con eso vamos a terminar. En Daniel capítulo 2, ustedes se acuerdan porque hemos estudiado algunos de estos pasajes los miércoles. Así que espero que sea algo familiar para ustedes y no completamente nuevo. Pero en el capítulo 2 de Daniel se habla sobre este sueño que se le da a Nabucodonosor y Daniel lo interpreta, ¿recuerdan? Esta gran estatua o figura o imagen que vio Nabucodonosor en su sueño. Es muy importante entender que el sueño no le fue dado a Daniel. El sueño le fue dado a Nabucodonosor, ¿ok? Nabucodonosor. Así que esta es la perspectiva del rey de Babilonia. Es él quien tiene que interpretar este sueño. No es el cristiano viviendo en Ecuador o en Estados Unidos en el siglo XXI. Es desde la perspectiva del reinado de Babilonia que se debe entender esta interpretación. Y él dice en el versículo 31, Daniel, interpretando el sueño, le dice, 2:31, tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, su aspecto era terrible. Y la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Dice el versículo 34, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Y el versículo 35, entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Más adelante se hace la interpretación de esta imagen.
Y sabemos que la interpretación de esta imagen es una referencia a los reinos que le van a suceder a Nabucodonosor, el reino de Babilonia. Así que Nabucodonosor es la imagen de oro y él va a ser derribado, dice. La segunda imagen que aparece, o la segunda herramienta de construcción de esta imagen, es de plata, y la tercera de bronce. Una referencia a los reinos de Medio Persa que conquistaron a los babilonios y después el imperio griego que conquistó a los medo-persas. Así que en este versículo 35, para que ustedes vean la importancia de lo que Daniel dice aquí, solo el versículo 35 es un resumen de toda la historia humana desde el tiempo de Nabucodonosor hasta que Cristo regrese por segunda vez. ¿Qué les parece eso? Toda la historia humana desde Nabucodonosor en el Antiguo Testamento hasta la segunda venida de Cristo está en el versículo 35. Y lo importante para nosotros entender allí es la aparición del último reino, el cuarto reino. El primero lo conocemos, es Babilonia; el segundo, Medo-Persa; el tercero, Grecia; y el cuarto es un enigma, porque Daniel nunca lo identifica con nombre. Identifica el reino de Babilonia con su nombre Babilonia. Identifica el segundo reino, Medo-Persia, con su nombre Medo-Persia. Identifica el tercer reino con el imperio griego, pero el cuarto no lo identifica. El cuarto reino es un reino futuro para nosotros. Es futuro. Ahora déjenme decirles cuál ha sido la interpretación tradicional en el cristianismo de cuál habría sido este cuarto reino al que hace alusión Daniel. La gran mayoría, todos nosotros diríamos, bueno, este es el reino del Imperio Romano. El Imperio Romano. Y sabemos que el Imperio Romano sucedió o conquistó al Imperio Griego. Y se dice, bueno, ¿cómo se explica que el Imperio Romano entonces va a aparecer al final de los tiempos si ya desapareció hace muchos años? Bueno, hemos dicho a menudo, será un Imperio Romano revivido. Un Imperio Romano revivido. Ahora, yo creo que hay muchos argumentos a favor de esta perspectiva y creo que es digna de tenerla en cuenta. No la desechen fácilmente, no la desechen. Esta es la perspectiva de casi todos los cristianos, al menos futuristas, que tienen nuestra posición escatológica, y creo que es una buena interpretación de lo que dice Daniel y el Nuevo Testamento, pero quiero mostrarles algo ligeramente diferente, ¿ok? Solo quiero mostrarles otra alternativa para que ustedes piensen en esto. Noten lo que dice el capítulo 7, donde vuelven a aparecer los reinos, estos cuatro reinos. En el capítulo 7 aparece ahora en la visión de las cuatro bestias, ya no como una figura grande, sino como cuatro animales, criaturas o bestias. Y dice el versículo 7 allí en Daniel 7:7, dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia. Ahora, este es el cuarto reino, que siempre hemos dicho es el Imperio Romano. Pero noten la descripción de este reino en el versículo 7. Dice: he aquí que la cuarta bestia era espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que había antes de ella, y tenía 10 cuernos. Así que este cuarto reino, que será el reino final, el reino del anticristo, dice Daniel, es muy diferente al de Grecia, al de Persia y al de Babilonia. Y muy diferente, lo más probable, muy diferente en qué sentido. Bueno, la descripción del versículo 7 es en la actitud despedazadora, destructora de este cuarto reino, ¿verdad? Porque ese es el énfasis en el versículo 7. Este reino destruye, es terrible, fuerte, grandes dientes de hierro, devora todo, desmenuza todo. Incluso las sobras que van quedando allí las pisotea y las hace añicos. De nuevo, noten el versículo 17 ahí mismo. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra, dice Daniel. Después recibirán el reino de los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Pero Daniel
tenía o sentía una gran curiosidad por esta cuarta bestia. Y dice en el versículo 19, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Y hace una referencia más específica a los reyes que se levantarán de ese cuarto y último reino en los versículos que siguen. Y el versículo 23 dice, y dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. ¿Hay alguna duda que lo único que se nos dice de este cuarto reino es su comportamiento de destrucción masiva, más que los otros 3 reinos previos a él? Ahora, si el imperio romano es este cuarto reino, es difícil porque al menos en la historia el imperio romano nunca se caracterizó por lo que se describe aquí de este cuarto reino. Ustedes han escuchado la famosa Pax Romana, la paz romana. De hecho, los romanos eran un imperio muy tolerante con pueblos extranjeros a los que conquistaban. Los judíos vivieron por muchos años en relativa paz bajo el imperio romano y muchos otros pueblos, siempre y cuando estos pueblos conquistados den algún impuesto al César y reconocieran al César como un rey o como divino. Los romanos dejaban tranquilos a estos reinos conquistados e incluso construían caminos para llegar a estos reinos conquistados. En otras palabras, el imperio romano, que muchos se han dicho es esta cuarta bestia que será revivida al final de los tiempos, nunca se caracterizó por ser un reino que devora, que destruye con grandes dientes de hierro, diferente a las otras 3 bestias o 3 reinos previos. Es algo a considerar. Es algo que debemos considerar, y más todavía, noten el capítulo 9, el versículo 26. Capítulo 9, versículo 26, porque si hay algo de paralelo en estas 4 bestias, o debería haber por lo menos, es que el primer gran reino, que es Babilonia, aparece en la misma región del Oriente Medio. La segunda, los persas, también es un imperio que nace en el Medio Oriente. La tercera, que es Grecia, también está muy al sur de Europa, que básicamente está en Asia o Oriente Medio. Y de pronto vamos al imperio romano, que es un imperio europeo, con su base en Roma. Y llegó a algo de las costas del Mediterráneo y el norte de África, pero fue muy leve su conquista en estos lugares. Lo más probable es que este cuarto reino tenga que ser un reino que no sea europeo, sino del Medio Oriente también. Porque recuerden, es la perspectiva no de un ecuatoriano o de un americano, es la perspectiva de Nabucodonosor. Y reinos que Nabucodonosor habría podido prever, quizá, o no prever, pero que habrían venido del área cercana donde estaba Babilonia. Estos son reinos que supuestamente conquistarían la ciudad de Babilonia. Y sabemos que Persia conquistó Babilonia. Sabemos que Grecia conquistó Babilonia. Pero han conocido algo sobre la historia del Imperio Romano. No tenemos referencias a que hayan conquistado Babilonia, donde alguna vez vivió Nabucodonosor. Hay alguna referencia histórica muy, muy limitada de que un emperador romano siglos después estuvo a cargo de esa ciudad, pero solamente por un par de meses o algo así, y nada más. Difícilmente encaja con lo que dice Daniel, que conquistaría Babilonia. Pero ¿quiénes sí conquistaron Babilonia después del Imperio Romano? Bueno, este es un reino que quizás nosotros no habíamos preveído antes. Pero fue un reino que conquistó Babilonia por mucho tiempo. Y este fue un imperio del califato islámico, que después se convirtió en el Imperio Otomano, donde es Turquía hoy básicamente, conquistando Constantinopla, el último vestigio del Imperio Romano en ese tiempo. Alguna
formación de califato islámico imperial es lo que terminó conquistando Babilonia y se asemeja más a la descripción de la cuarta bestia que devora todo lo que encuentra, que trilla y destruye con grandes dientes de hierro. No fue así el Imperio Romano, pero sí ha sido así el Imperio Islámico. Y noten lo que dice Daniel 9:26. Dice, después de las 62 semanas, hablando del tiempo del fin, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, ¿cuál es este príncipe? Esta es una referencia al anticristo. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin se hará con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones y por otra semana confirmará el pacto con muchos. De la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí hay una descripción del anticristo viniendo sobre Israel. Ahora, muchos han pensado, bueno, el anticristo va a ser judío porque los judíos van a creer en él como su falso Mesías. Y saben, es interesante encontrar que leyendo la Biblia no hay ninguna referencia que los judíos van a creer que el anticristo será su Mesías. Esta posición viene más bien de los padres de la iglesia que, como hemos estudiado previamente, crecieron en una especie de antijudaísmo o antisemitismo. Y por seguir acusando a judíos, porque no creían en un futuro para Israel, también nos comenzaron a acusar de que ellos serían los seguidores del anticristo. Pero eso es algo histórico. Bíblicamente hablando, la Biblia nunca afirma que los judíos creerán o serán engañados por el anticristo. Que él hará un pacto temporal con ellos es algo diferente. Como el día de hoy, cualquier líder extranjero puede hacer un pacto con el pueblo judío para no guerras. Pero eso no significa que ellos van a creer en el anticristo. Y es difícil entender o interpretar que los judíos vayan a creer en el anticristo, especialmente por las descripciones de lo que va a hacer el anticristo más adelante. Por ejemplo, en el capítulo 11, en el versículo 31, noten esta descripción del anticristo. Daniel 11:31, y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y impondrán la abominación desoladora. Esto asume la existencia de un templo en Jerusalén, obviamente en Israel. El versículo 36, noten lo que hace el anticristo. Versículo 36, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Esa palabra maravillas no es que va a hablar cosas bonitas contra Dios. No, es todo lo contrario. Va a blasfemar contra Dios. Va a insultar a Dios. Ahora pueden entender por qué es muy, muy improbable que los judíos crean que el anticristo va a ser el Mesías. Porque este anticristo va a blasfemar contra Dios y se va a elevar a sí mismo por encima de Dios y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Los judíos, lo más probable, pienso yo, no seguirán al anticristo. Y el versículo 37 dice, del Dios de sus padres no hará caso. Esta es una referencia al Dios de la Biblia en el Antiguo Testamento. Ni del amor de las mujeres. Hay diferentes formas de interpretar esto. Algunos han pensado que es una referencia a que será homosexual. Otros interpretan esto como una referencia a que odiará a Cristo. Lo que sea. Dice, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Él mismo proclamará ser adorado como el Dios verdadero y hablará en contra o insultará a Yahweh, a Jehová del Antiguo Testamento. Por eso es muy improbable que los judíos sigan a este hombre como su Mesías. ¿Quiénes van a seguir al anticristo como su Mesías? Estaba escuchando esta semana una escatología del Islam. ¿Ha escuchado alguna vez la escatología del Islam? ¿Saben lo que los musulmanes creen acerca del fin de los tiempos? Ellos creen que en el fin de los tiempos vendrá un Mesías al que llaman Mahdi.
Él aparecerá en el fin de los tiempos. Y Él traerá la verdad. Pero este Mesías que vendrá, Mahdi, vendrá precedido o junto a Jesús, el de Nazaret. Y Jesús de Nazaret aparecerá como una especie de líder religioso, anunciando a todos los cristianos que han estado equivocados por muchos siglos, creyendo en la Trinidad y creyendo en la salvación por la fe y creyendo en que Él era el Cristo. Básicamente todas las verdades esenciales a nuestra fe y al cristianismo serán negadas por este Jesús de Nazaret en la versión islámica. Y ese Jesús de Nazaret que vendrá por segunda vez apuntará la atención de todos hacia el gran Mahdi, que será el líder real, el Mesías que vendrá. Y todos los musulmanes esperan por la venida de este Mahdi, pero los musulmanes en la escatología del Islam, ellos también tienen su propio anticristo, ¿saben? Ellos hablan de su propio anticristo, así que tienen la venida del Mesías junto a Jesús, que será como una especie de líder religioso, pero vienen también el anticristo, al que ellos llaman anticristo. ¿Y saben lo que va a hacer el anticristo? Ellos dicen, el anticristo va a decir que es Jesús, el Cristo, el verdadero. Y ese Cristo va a anunciar que es un trinitario, es decir, que la Trinidad existe. Y hará milagros y resucitará muertos y sanará enfermos. Ahora, si han seguido el hilo de lo que estoy describiendo acerca de la escatología del Islam, yo sé que no es fácil, pero pueden darse cuenta que la escatología del Islam está en perfecto paralelo contradictorio con la escatología de la Biblia. Para ellos, la descripción que ellos tienen de su Mesías verdadero es la descripción que nosotros tenemos del anticristo. La descripción que ellos tienen del anticristo es la descripción que nosotros tenemos del verdadero Mesías de Jesús viniendo por segunda vez. Así que en otras palabras, ellos ya están preparados para recibir y adorar a su propio Mesías, que para nosotros será el anticristo. Y esta es la propuesta para ustedes. Hablando de guerras, ¿a dónde tenemos que mirar? Si los tiempos del fin se acercan, no hay duda, creo yo, de que las referencias a la Biblia, hablando de esta cuarta bestia, del fin de los tiempos y las guerras que vendrán, nos hacen poner nuestra mirada en Asia, en el Medio Oriente, en los países musulmanes. Y es muy probable, algunos incluso han llegado a decir que el anticristo será musulmán. El gran último líder islámico que declarará su yihad, su intifada, su guerra santa en contra de los que crean en Jesús y especialmente en contra de los judíos. Y lo que estamos viendo el día de hoy, un crecimiento del antijudaísmo por parte de Hamas y de naciones islámicas que eran neutrales, como Arabia Saudita incluso, tolera y aprueba los ataques atroces de Hamas contra Israel el 7 de octubre. Es nefasto para ellos, incluso naciones de Europa, en Norteamérica y América Latina, tolerando actos de Hamas el 7 de octubre. Es horrible. El antijudaísmo creciente incluso en muchos cristianos, de sana doctrina, manifestando una especie de ignorar o incluso animadversión contra el pueblo judío, llamándolos sionistas de forma peyorativa. Es triste, pero creo que es una indicación de que el fin de los tiempos no está muy lejos y que nuestra mirada debe estar en el Medio Oriente y porque es muy probable que de allí aparezca el anticristo que va a gobernar el mundo que viene. Así que, mirando lo que Jesús dice aquí de las guerras, estas guerras no son otra cosa sino una preparación para la última gran guerra. Y esa última gran guerra tiene que involucrar a países que son vecinos de Israel. Allí debe estar nuestra mirada, es en el país musulmán, es en el país de Israel. Y es en la oración nuestra por un país como este y en acciones nuestras para preservar a la nación judía. Creo que es nuestra obligación porque es un país que debe ser amado por nosotros. Guerras van a continuar. Algunos pueden sentir emoción, otros tristeza.
La esperanza en realidad es que nosotros no vamos a ser parte de todos estos eventos, sí de los presentes, pero no de las guerras finales en el tiempo de la tribulación. Y creo que eso es parte de la misericordia de Dios y la compasión de Dios por su iglesia, por su pueblo. Pero el pueblo de Israel se quedará aquí para enfrentarse a las huestes del anticristo y nuestra intercesión debe ser por ellos, por su salvación. Padre, te damos gracias por esta tarde, gracias por tu guía, gracias por dirigirnos, Señor, en estos pasajes y de alguna forma, Señor, tratar de profundizar en lo que tú tienes preparado para un futuro, para esta tierra. Todas estas guerras presentes no son casualidades y no carecen de importancia tampoco, no queremos verlo así, sino que van cambiando el panorama geopolítico de nuestro mundo y va preparando la venida del anticristo y sobre todo lo que nosotros esperamos, la pronta venida de tu Hijo amado, de nuestro Señor Jesucristo en gran poder y gran gloria para destruirlo a Él y a sus ejércitos y liberar a su pueblo. Padre, siempre lo has hecho así, siempre has esperado que el mal de las naciones llegue al colmo. Lo hiciste con Sodoma y Gomorra cuando le comentaste a Abraham que su maldad había llegado al colmo y habías decidido destruirlas. Por eso visitaste la ciudad por medio de ángeles. Así sucedió con Israel en Egipto por todos los años que vivieron allí. No lo sacaste porque la maldad de Egipto no había llegado al colmo y cuando llegó sacaste a tu pueblo. Y aún después de rescatarlo, no decidiste salvarlo inmediatamente, sino que esperaste que estuviesen entre la espada y la pared, entre el mar Rojo por un lado y el ejército egipcio por otro, sin posibilidad de salvación. Y entonces tú hiciste el gran milagro de abrir el mar y salvar a tu pueblo cuando nadie veía alguna forma de esperanza. Y lo que dicen tus profecías, Señor, es claro, en el tiempo del fin, aunque tu pueblo no crea todavía, aunque Israel permanezca en dureza espiritual, ellos van a rechazarte hasta la venida del anticristo. Y el anticristo los va a destruir. Y cuando todos los ejércitos reunidos por el anticristo vengan a rodear a Israel y ellos todavía no crean en ti, y se vean sin esperanza, como contra Egipto y entre el Mar Rojo, a punto de ser destruidos, obliterados completamente de la existencia de la humanidad con armas nucleares y más avanzadas que hay en ese tiempo, entonces la Biblia dice que abrirás los cielos y descenderás y que ellos te verán como al que traspasaron y creerán, se arrepentirán y tú los salvarás y destruirás a todas estas naciones y con el poder de tu boca al mismo anticristo. Qué hermosas son tus profecías porque nos llenan de esperanza. Guerras muchas vendrán, sí, pero la victoria final será para el pueblo de Dios. Aunque no se vean esperanzas en el amanecer, habrá un amanecer que será el final de todos y será el mejor de todos, porque nos llevará al reino milenario y al estado eterno para estar siempre en tu presencia, Señor. Gracias por estas promesas, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Ponerse de pie para hacer una oración y despedirnos en esta tarde. Padre, te damos gracias por tu palabra, por la comunión. Ahora que nos dirigimos a nuestros hogares y tenemos un tiempo de comunión, que tu palabra siga llenando nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, y que guardemos tu palabra en nuestra conciencia. Guíanos, protégenos y ayúdanos en el inicio de esta nueva semana. Oramos en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén.